Buenos días, mi nombre es Ricardo Arguello, soy el CTO de Day2. Somos un Red Hat Advanced Business Partner desde hace varios años. El día de hoy vamos a comenzar el año con una charla respecto a un concepto nuevo, una nueva forma de trabajo que ha emergido recientemente llamada GitOps. Vamos a hablar acerca de Continuous Delivery en el contexto de un escenario tipo DevOps usando OpenShift. Para iniciar, ¿por qué es importante tomar en cuenta el tema de desarrollo de aplicaciones nativas de cloud? ¿Qué es una aplicación nativa de cloud? Una aplicación que desde su concepción fue pensada para ser desplegada en un ambiente tipo cloud, es decir, tiene un escalamiento elástico, que tiene algunas características seguramente orientada a una arquitectura tipo microservicio, que tiene un escenario de despliegue en una nube pública o una nube privada desde su inicio. No estamos hablando de aplicaciones legadas que las queremos llevar a la nube con un esquema lift and shift, por ejemplo, sino una aplicación desde su inicio pensada para un despliegue de este tipo. La razón de hacer aplicaciones de este tipo son las de, obviamente, alinearse con las expectativas de negocio, tener al software como una herramienta competitiva de mejora, digamos, sobre todo de alineamiento con los objetivos de ventas y de negocio de la organización. Y obviamente presentar una experiencia al usuario mucho más moderna de lo que se podría presentar en una aplicación tradicional, conocida como legada. Y entonces hay algunas consideraciones interesantes cuando uno adopta un acercamiento nativo de cloud al desarrollo de aplicaciones. Las orientaciones son, primero, mejorar la velocidad o la productividad de los equipos de desarrollo, haciendo que se entreguen aplicaciones más rápidamente, que estas aplicaciones sean seguras desde un inicio, que el tema de la seguridad no sea algo que se considera como una cosa pre-salida a producción, digamos, y que puedan escalar. Entonces, en este contexto, las arquitecturas de este tipo suelen requerir necesidades de despliegue interesantes. Estas necesidades de despliegue no son las mismas necesidades de despliegue que se tenían en las aplicaciones antiguas o tradicionales. Cuando ustedes hacen un despliegue de aplicaciones nativas de cloud utilizando una plataforma como OpenShift, alinean algunos de estos principios y valores. OpenShift es una plataforma basada en Kubernetes para hacer el despliegue de aplicaciones empresariales nativas de cloud en una forma de misión crítica, es decir, una aplicación para producción. Se puede desplegar en ambientes locales, en el on-premise o en ambientes de nube pública o privada usando máquinas físicas o virtuales. Algunas cosas que tiene OpenShift como parte de del producto. Vamos a hablar hoy específicamente de las que tienen que ver con Continuous Deployment y Continuous Delivery, pero hay un sinnúmero de cosas incluidas ya dentro de OpenShift que se pueden utilizar. Cosas como Quarkus, que es un framework de desarrollo para hacer aplicaciones nativas de cloud usando Java, mucho más modernas que las que se podrían hacer con otros frameworks. OpenShift Serverless, que es una forma de utilizar funciones o functions como servicio en la nube sin tener el despliegue de aplicaciones que estén corriendo siempre, sino que se instancien bajo demanda. OpenShift Pipelines, que es una forma de ejecutar pipelines de CI/CD dentro de la misma plataforma OpenShift. OpenShift GitOps, que se enfoca mucho en la parte de despliegue y de deployment. Y OpenShift Service Mesh, que me permite tener una Service Mesh, una malla interna dentro de un clúster OpenShift para controlar el flujo de tráfico, para controlar métricas y tener un indicativo de cómo se comporta una aplicación a la interna. Todas estas que ven ahí son parte de OpenShift, vienen incluidas ya, digamos, si ustedes tienen OpenShift, ya tienen todas estas características, cuestión nada más de utilizarlas. DevOps es la forma en que la cultura organizacional de ciertas empresas ha ido formando alrededor de tener equipos de desarrollo, de infraestructura, de calidad, trabajando en conjunto, con el objetivo de finalmente satisfacer la demanda del negocio por desarrollar y entregar aplicaciones de calidad mucho más rápidamente que lo que se hacía antes. Entonces, finalmente, eso es algo que siempre hago énfasis. El tema de adoptar DevOps no tiene que ver con un tema técnico, sino con un tema de alineamiento a la entrega continua de aplicaciones hacia el negocio. Y entonces, DevOps podríamos considerarla como una forma de entregar software en forma colaborativa, haciendo que los equipos trabajen en pos de la entrega de valor. Y no solamente de los equipos, sino hay algunas consideraciones que tomar en cuenta, como el tema de los procesos internos, el tema de las plataformas o de la tecnología que se va a usar, pero quizás lo más importante es la gente
Hay un cambio en la forma y en la relación entre los equipos tradicionalmente desplegados dentro de un área de IT, como infraestructura y desarrollo, que ahora trabajan juntos en pos de agregar valor más rápidamente. Y entonces hay algunas estrategias que se pueden aplicar a unos principios de DevOps, como son los de Continuous Integration y Continuous Delivery, que es donde nos vamos a enfocar el día de hoy. Hablando de Continuous Integration es una forma de hacer que las aplicaciones pasen por un proceso de construcción, de ejecución de pruebas en forma automatizada, de chequeo de seguridad y de release, en una forma automática y constante. Es decir, cada vez que un desarrollador sube un cambio al control de versionamiento, todos estos procesos de construcción y pruebas y de entrega y de construcción de los artefactos suceden en forma automática y automatizada. Eso me permite como desarrollador tener la seguridad de que si entrego un cambio y tengo todas las pruebas suficientes para probar que todo lo que funcionaba antes sigue funcionando, puedo tener una seguridad de avanzar a una velocidad consistente con lo que necesita el negocio. Y entonces, Continuous Integration es quizás algo por default que se debe tener en toda organización que quiera hacer algún tema de desarrollo siempre. Y luego viene Continuous Delivery. Continuous Delivery consiste en la forma de, después de tener un proceso de construcción en forma continua, hacer la entrega en forma continua hacia los escenarios de staging o preproducción, o incluso hacia los escenarios de producción, hacia los escenarios de producción. Y entonces, estas dos fases que vemos aquí, a veces una las une y hablamos de Continuous Integration y Continuous Delivery. Y es posible que si tenemos una adopción de Continuous Integration y Continuous Delivery, un cambio que un equipo de desarrollo entregue hacia un control de versionamiento suba al Git. Eventualmente, después de este proceso, aparezcan los escenarios incluso de producción en una forma automatizada y una forma controlada dentro de este mismo proceso. Entonces, un principio de DevOps es el de la automatización, tener la consistencia y poder tener la confianza en el pipeline de que esa aplicación se va a comportar de una forma consistente. GitOps es un acercamiento un poco más centrado en los desarrolladores que ha ido emergiendo en los últimos meses, que se enfoca mucho en el tema de Continuous Delivery específicamente y está pensado y apunta hacia los equipos de infraestructura y de operaciones. Primero, hay tres grandes cosas que ustedes tienen que tener en cuenta cuando hablan de GitOps. Cuando uno habla de GitOps, como en su nombre lo indica, la palabra Git, tratamos de que absolutamente todo lo que tiene que ver con el Continuous Delivery se trate como código y por tanto esté versionado en un control de versionamiento, seguramente en Git. Entonces tratamos todo como código, no hay nada que sea hecho de una forma manual, entrando a alguna plataforma, sino que si es que yo quiero hacer algún tipo de configuración para el despliegue, tengo que tratarla como un commit dentro de un servidor Git. La segunda es que entonces este servidor de versionamiento, Git, se convierte en la única fuente de verdad. Si es que alguien quiere hacer algún tipo de cambio en el despliegue, ya no es viable que entre al clúster y a mano edite un archivo YAML o haga algún tipo de configuración, porque finalmente la única verdad va a estar versionada en un archivo YAML en un servidor de versionamiento Git. Y si yo topo la configuración del clúster, cuando haya un proceso de conciliación, este cambio que yo hice a mano se va a pisar, se va a reemplazar con lo que diga el archivo que está guardado en el control de versionamiento Git. Por tanto, todos los equipos deben ahora converger a que los cambios son un cambio en el archivo dentro del repositorio. Y finalmente, cómo se construye esta configuración, cómo se aplica esta configuración, haciendo que todo lo que esté en Git se aplique en forma automática mediante un flujo que se llama de conciliación o de autorreconciliación hacia los escenarios de despliegue. Entonces, si es que yo trato todo como código, es decir, todos mis despliegues son archivos YAML que están guardadas en un control de versionamiento Git y hay un proceso que toma esos archivos de Git y los aplica en forma automática hacia el clúster. Si es que alguien entra al clúster y hace algún cambio, el proceso de reconciliación va a pisar ese cambio. Y por tanto, la única forma de hacer un cambio en el despliegue es hacer un cambio en el servidor de versionamiento. Esa forma de pensamiento se llama GitOps. ¿Cuál es un flujo de trabajo para tener un esquema tipo GitOps? Primero tenemos que cambiar la forma imperativa de hacer los despliegues, es decir, generalmente una forma imperativa sería entrar con SSH, reiniciar un servicio y copiar un archivo. Esa es una forma imperativa de hacer un despliegue. Una forma declarativa de hacer un despliegue es describir el escenario final de la aplicación y hacer que de alguna forma se converja hacia ese escenario final.
Para eso es excelente Kubernetes. Kubernetes tiene un modelo declarativo de definir los despliegues y por tanto todo este esquema está generalmente pensado para un esquema tipo Kubernetes. Y entonces, si yo en un servidor de versionamiento Git configuro archivos que tienen el estado deseado de mis aplicaciones, es decir, lo que se conoce en Kubernetes como un deployment, habrá un proceso de continuous delivery automatizado que aplica ese estado deseado que está almacenado en archivos de control de versionamiento hacia el clúster, haciendo que el estado deseado descrito en el repositorio se aplique hacia el estado actual, que es lo que yo tengo dentro del clúster. Y entonces, si en el control de versionamiento en los archivos Git defino que se va a desplegar una aplicación A, hay un proceso automatizado que toma ese estado deseado y lo aplica en el clúster en forma automática. Es decir, el despliegue sucede basado en aplicar lo que diga los archivos de un servidor Git. ¿Por qué utilizar este modelo de despliegue? ¿Por qué no hacer el despliegue tradicional de que haya una persona que despliega o un equipo de gente que hace el despliegue como tal y que pasemos a reemplazarlo por este esquema automatizado? Primero, tener un flujo de trabajo estándar. ¿Qué significa eso? Que las herramientas que típicamente utilizan los equipos de desarrollo, que son Git y entornos de edición de texto, o sea, editores de archivos planos, sea el mismo flujo que se utiliza para el esquema de despliegue. Es decir, haciendo que sean compatibles las mismas herramientas que hoy se usan para desarrollar, que se utilicen las mismas para el tema de despliegue. Segundo, el tema de la seguridad. Cuando uno tiene versionado absolutamente todo lo que se consideraría despliegue, puede haber un proceso de auditoría, de control de cambios. Alguien puede ir al histórico y ver quién cambió qué, en qué momento, porque va a quedar el cambio registrado en la historia de Git. Después que haya visibilidad, yo pueda poder tener un histórico, no solo en un clúster, sino en muchos clústeres, de cómo ha ido evolucionando los cambios de un despliegue, viendo la auditoría, básicamente el history de un archivo dentro de un repositorio Git. Es decir, la auditoría está incluida dentro debido al histórico de cambios que uno puede consultar dentro de un servidor de versionamiento. Y finalmente, que si yo tengo un mismo despliegue en varios clústeres, tengo un clúster de producción y un clúster de un sitio alterno, por ejemplo, sea consistente el despliegue y no tengan que hacer un despliegue dos veces, sino declarar el estado deseado de los dos clústeres en un conjunto de archivos versionados y después que mediante un proceso automatizado, esos dos o n clústeres apliquen ese despliegue bajando y conciliando esa configuración centralizada. Y entonces, el modelo de despliegue de una aplicación tipo GitOps sería este. La primera fase no cambia. La fase de construcción de la aplicación sigue siendo la misma. Es decir, los desarrolladores, desarrollando en cualquier tipo de lenguaje, versionan su aplicación, piensen en una aplicación Java, en un control de versionamiento Git. Hay un proceso automatizado de continuous integration, eso no va a cambiar, que compila la aplicación, corre toda la batería de pruebas que tengan que correrse, hace todos los tipos de chequeos de calidad, de seguridad, empaqueta un WAR o un JAR, y como estamos hablando de una arquitectura de despliegue en contenedores, crea un contenedor. Y finalmente, el resultado final de ese proceso de continuous integration es la entrega de un contenedor a un registry de imágenes. Y es aquí donde comienza la diferencia. La diferencia con un pipeline de CI/CD es que en este pipeline que ven no hay CD, hay solo CI. Es decir, hay un proceso de continuous integration que compila el artefacto y crea este contenedor que se empuja a un registry. En este proceso ya no hay un proceso de contactarse con el clúster y decirle que se despliegue la aplicación. Simplemente construir el artefacto. Y después, en un segundo control de versionamiento, es decir, en otro repositorio Git, en donde se almacenan solamente los manifiestos de las aplicaciones, es decir, los deployments, los archivos YAML que definen los services, los archivos YAML que definen las rutas, todo lo que necesita una aplicación tipo Kubernetes para ser desplegada. Este archivo YAML versionado en otro control de versionamiento puede ser modificado para que apunten ahora a la nueva imagen almacenada en el registry, producto de la compilación. Cuando uno cambia ese segundo repositorio de versionamiento de código en donde solamente hay manifiestos de YAML, hay otro proceso automatizado que está censando ese repositorio y una vez que detecta un cambio versus lo que tengo en el clúster y lo que dice el control de versionamiento de los archivos de despliegue, aplica ese cambio en el clúster Kubernetes. Y entonces un modelo de
despliegue tipo GitOps separa el proceso de Continuous Integration en un pipeline, que es el mismo pipeline que ustedes seguramente ya tienen para las aplicaciones, y crea un segundo pipeline que ahora toma la configuración del despliegue de otro segundo repositorio Git, en donde solamente están almacenados archivos YAML que definen el despliegue, el deployment que se llama. Este modelo podría parecer un poco más engorroso, pero piensen en una cosa. En los equipos tradicionalmente, antes de toda esta revolución de aplicaciones nativas de cloud, había un equipo de desarrollo y un equipo de infraestructura, y cada uno de ellos tenía, digamos, sus propias responsabilidades. Al momento de aparecer un pipeline de CI/CD, muchas de las responsabilidades, incluso el despliegue, pasaron a los equipos de desarrollo. Y obviamente podría ser posible que un desarrollador haciendo un commit, ese proceso de despliegue llegue incluso a desplegar en ambientes de staging o de producción. Obviamente eso hacía que la gente de operaciones o la gente de despliegue pierda un poco el control. Y en ciertas organizaciones no era viable. Es decir, hay ambientes regulados, como sobre todo el financiero, en donde no es posible que haya un despliegue en forma tan automatizada, digamos. Un poco para volver al control original de un modelo de equipo de desarrollo versus equipo de infraestructura o equipo de operaciones, este modelo GitOps vuelve un poco el control hacia los equipos específicos, haciendo que la responsabilidad del pipeline de CI sea la construcción de artefactos para despliegue y la responsabilidad del pipeline de CD sea el proceso de despliegue mismo, haciendo que haya un equipo que se puede enfocar en el primer pipeline, un equipo de desarrollo generalmente, y haya otro equipo que se puede enfocar en el segundo pipeline, un equipo de operaciones. Hay gente que ahora le llama a ese equipo el equipo de DevOps, aunque para mí es una mala práctica porque DevOps es, digamos, la forma de trabajo y no un equipo específico, pero es una forma un poco más cercana a la forma en que se organizan los equipos dentro de ciertas organizaciones, y seguramente por eso ha llamado mucho la atención y lo están adoptando algunas organizaciones, sobre todo, como les digo, en sectores como el financiero. Y entonces en este proceso de hacer el despliegue de la aplicación, que es ahora un pipeline separado, el pipeline de Continuous Delivery, Continuous Deployment, se puede tener un esquema de monitoreo de ese pipeline, un proceso de detección de cambios entre el escenario, entre el estado deseado y el estado actual, para tomar una acción que es aplicar el cambio y desplegar la aplicación. Ese es un modelo, digamos, generalmente aplicado para el proceso de GitOps. Haya cualquier tipo de herramienta, hay varias herramientas para hacer esto, que monitorea el repositorio Git, detecta que el archivo YAML en el repositorio Git es diferente al estado actual, toma una acción que es aplicar el cambio en el clúster Kubernetes, y eso generen un despliegue, un deployment que se conoce. Además del tema de todo este proceso automatizado, hay algunas otras cosas que se podrían necesitar para aplicar un modelo tipo GitOps, y de hecho para adoptar una cultura DevOps en general. OpenShift cuenta con algunos componentes que se pueden utilizar out of the box, es decir, ya vienen incluidos para hacer muchas de estas cosas. El día de hoy nos vamos a enfocar en el último, que es llamado OpenShift GitOps, basada en una herramienta llamada Argo CD. Pero en otra charla quizás hablaremos de los dos primeros, que son OpenShift Builds, que es una forma automatizada de construir aplicaciones en una forma en la que los equipos de desarrollo no tengan que conocer acerca de Docker files ni de contenedores, una forma sencilla de apuntar a un repositorio y compilar. OpenShift Pipelines, que es una forma de hacer pipelines de continuous integration e inclusive de continuous delivery, para reemplazar a pipelines en otra tecnología como Azure DevOps o como Jenkins o incluso como GitLab. Entonces OpenShift Pipelines es una herramienta basada en Tekton que está emergiendo y que les podría dar la posibilidad de correr pipelines sobre el mismo OpenShift. Viene ya incluida dentro de las suscripciones de OpenShift. Y finalmente la de GitOps, que vamos a hablar el día de hoy. Y entonces podrían usar cada una de estas para cada uno de las fases de un proceso de Continuous Integration y Continuous Delivery. Podrían hacer OpenShift Builds para automatizar los builds usando una forma sencilla para aplicaciones que no sean complicadas, para equipos de desarrollo que no tengan mucha experiencia en todo el esquema, que no quieran complicarse la vida y que quieran apuntar un repositorio Git y que se compila automáticamente. OpenShift Build hace eso, y esto viene incluido desde las versiones iniciales de OpenShift, desde OpenShift 3 inclusive. OpenShift Pipelines, que es una plataforma de Continuous Integration y Continuous Delivery para hacer pipelines complejos dentro de la misma plataforma OpenShift. Y OpenShift GitOps, que es una forma específicamente de hacer GitOps, es decir, de enfocada mucho más en el despliegue. Y entonces, si tenemos un esquema de ese tipo sobre OpenShift, podrían hacer que el proceso de Continuous Integration lo hagan con OpenShift Pipelines, por ejemplo.
Muchos clientes van a utilizar otro tipo de pipeline, podrían usar Azure DevOps, podrían usar GitLab, que nosotros también hemos utilizado mucho en clientes, pero OpenShift Pipelines es una opción porque viene ya incluido dentro de OpenShift. Es decir, ustedes podrían apuntar un repositorio Git y hacer que el proceso de construcción de la aplicación sea corrido dentro del mismo OpenShift. Y como habíamos dicho en el slide de GitOps, ¿cuál es el objetivo de un pipeline? En un proceso tipo GitOps, solamente construir un pipeline de CI, solamente construir el artefacto y depositarlo en un registry de contenedores. Para después, el proceso de continuous delivery lo haga OpenShift GitOps, que está censando un repositorio Git donde están los YAMLs de las aplicaciones y cuando encuentra un cambio, aplica ese cambio en el cluster. Entonces, con una suscripción de OpenShift, sin ningún otro producto, nada más con un repositorio Git, ustedes podrían tener CI y CD dentro de la misma plataforma. Y por tanto, Red Hat habilita un workflow tipo GitOps para hacer infraestructura como código, manejo de configuración y delivery de aplicaciones con todo lo que viene ya incluido en las suscripciones sin tener, digamos, que comprar algún producto adicional. Además de esto, existen otros productos de Red Hat, como Red Hat Advanced Cluster Management, que se enfoca en la gestión de una flota de clusters. Cuando yo tengo más de 2 o 3 clusters, la gestión de todos los clusters como una sola plataforma es muy complicada, a menos que tengan Red Hat Advanced Cluster Management. Advanced Cluster Management o ACM, del cual hemos hablado antes, pero vamos a volver a hablar este año, les permite la gestión de varios clusters en una forma controlada y homogénea. Red Hat Advanced Cluster Security, que es otro producto de Red Hat, les permite el chequeo de la calidad de imágenes en el despliegue, por ejemplo, para ver qué tipo de vulnerabilidades pueden venir dentro de una imagen de contenedor. Y Red Hat Ansible Automation Platform, que les permite automatizar cualquier tipo de infraestructura. Son otros productos adicionales que tiene Red Hat para hacer apoyo, digamos, un workflow tipo GitOps. Bien, vamos a saltarnos la parte de OpenShift Builds porque no nos vamos a enfocar hoy. Tampoco vamos a hablar acerca de OpenShift Pipelines. En una siguiente oportunidad vamos a enfocarnos un poco más en el tema de CI, que viene desarrollado con Tekton dentro de esta plataforma. Y el día de hoy vamos a hablar rápidamente acerca de el esquema de GitOps. OpenShift GitOps es una forma declarativa de hacer continuous delivery en uno o varios clusters. Como habíamos dicho, los principios de GitOps son básicamente describir el estado final de un sistema en una forma declarativa en un repositorio, versionarlo como Git, hacer que haya un control y un flujo de aprobación y de aplicación de esos cambios y un controlador que esté censando el repositorio Git y si es que hay un cambio versus lo que dice el clúster, aplicar el cambio del clúster. Esos son los principios básicos de un esquema tipo GitOps. Con un esquema tipo GitOps, uno puede gestionar uno o varios clusters. Entonces, imagínense en definir el estado de despliegue de una aplicación en un repositorio Git y tener una flota de clusters distribuidos en ambientes de escenarios de preproducción, producción, ambientes alternos, etcétera. Todo sería mucho más sencillo si es que el estado final de todas esas aplicaciones están descritos en un solo repositorio, haciendo que se automatice el despliegue. Dentro de OpenShift GitOps se incluye una plataforma, una herramienta que es la que se utiliza generalmente para el despliegue de aplicaciones tipo GitOps, que se llama Argo CD. Es decir, ustedes podrían pensar que OpenShift GitOps es una versión productizada y soportada por Red Hat de Argo CD. Argo CD es la herramienta que hace todo el despliegue. Y vamos a hablar un poco más en una demo mostrándoles cómo funcionaría. Argo CD les permite hacer este esquema. Es decir, el que controle este flujo de censar el repositorio Git, ver si es que hay un cambio contra el servidor, sobre el cluster Kubernetes, tomar una acción que es aplicar el cambio descrito en el Git y volver a monitorear, es Argo CD. Es decir, ese control de cambios y la aplicación de los cambios en un cluster se materializa con Argo CD como plataforma. Hay varias formas de desplegar Argo CD dentro de un clúster. Uno puede tener un solo servidor o un solo clúster de OpenShift en donde corra Argo CD para desde esa sola instancia de Argo CD controlar varios clústeres. Ese es un modelo. Otro modelo podría ser que yo tengo, que es el que vamos a aplicar ahora, dentro de un solo clúster OpenShift, una instancia de Argo CD que hace toda la consolidación y el chequeo de las aplicaciones y maneja varios namespaces o proyectos. Y si tengo un segundo clúster, en ese segundo clúster se instalo otra instancia de Argo CD y entonces tendré Argo CD en cada clúster, que es una forma más sencilla y quizás la más comúnmente aplicada. Y la otra es tener una instalación de Argo CD por proyecto, que eso es menos común porque obviamente requiere más recursos,
pero podría ser el caso de que un equipo de desarrollo no logre que su administrador de OpenShift instale el operator de GitOps dentro de su clúster, pues es viable que instale algo así de a mano dentro de su propio proyecto y él gestione automáticamente el despliegue dentro de ese mismo namespace. No es muy común, pero es técnicamente posible. Entonces, generalmente el que se va a ver más comúnmente es el segundo, que es instalar OpenShift GitOps, que es Argo CD finalmente dentro de un clúster y que ese controle los despliegues de las aplicaciones, de todas las aplicaciones dentro de ese clúster. El primero, que sería un hub central, en donde hay una sola instalación de Argo CD que controla el despliegue de varios clústeres, es el que se puede utilizar en Red Hat con una solución que se llama Advanced Cluster Management o ACM. ACM está básicamente presentando una sola consola unificada para varios clústeres y tiene dentro de sí la capacidad de empujar aplicaciones definidas usando Argo CD. Entonces, si es que quieren hacer un modelo de GitOps a escala, es decir, con muchos clústeres, una gestión unificada de un escenario bastante más grande, Red Hat Advanced Cluster Management sería una forma de hacer esa gestión. Y lo interesante es que por dentro sigue siendo Argo CD. Entonces, básicamente es como pensando como el nuevo estándar a nivel de herramientas. Argo CD es quizás la herramienta más adoptada, pero hay otras. Además de tener una herramienta de línea de comando, Argo CD tiene una forma de controlarse desde línea de comando, desde el CLI. También tiene una interfaz web. OpenShift integra una vista desde el punto de vista de la consola de administración, mucho más sencilla para que los equipos de desarrollo que no tengan mucho conocimiento puedan adoptar y usar estos principios de GitOps de una forma más sencilla. También hay una línea de comando que se llama KAM, que les permite definir incluso los pipelines de CI usando Tekton, pero también los pipelines de CD. Con KAM uno puede hacer el esqueleto inicial de los archivos que se van a desplegar en un control de versionamiento Git, tanto para el proceso de pipeline CI como para el proceso de pipeline de CD dentro de Argo CD. Y obviamente este producto ha ido evolucionando. Recientemente salió la versión GitOps 1.7 y generalmente se le va siguiendo la pista a Argo CD como producto, pero hay algunas otras cosas adicionales que incluye la solución. Podrían pensar en OpenShift GitOps como una versión soportada por Red Hat de Argo CD, más algunos componentes adicionales. Pero el roadmap hacia el futuro es llevar hacia los clientes, sobre todo los clientes que tengan una gran cantidad de clusters, hacia una solución llamada Red Hat Advanced Cluster Management para la gestión unificada de muchos clusters, que lo interesante es que por dentro tiene Argo CD también. Y entonces Red Hat está un poco reemplazando este esquema de, antes había otra solución dentro de Red Hat Advanced Cluster Management para la gestión de despliegue. Todo está convergiendo hacia OpenShift GitOps, es decir, hacia Argo CD. Así que si ustedes tienen clusters Kubernetes que no sean necesariamente OpenShift y quieren ver más o menos cuál es el esquema, podrían desplegar Argo CD, que es un producto open source. Pero si tienen cualquier tipo de cluster OpenShift, Argo CD viene dentro del operator llamado OpenShift GitOps. Entonces recuerden eso. Si ustedes tienen un cluster OpenShift, ustedes ya tienen OpenShift GitOps. Ustedes ya tienen una forma empaquetada de instalar Argo CD mediante un operator. Simplemente nada más utilizar el producto. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Voy a tratar de hacerles una pequeña demo y si es que tienen alguna pregunta, recuerden que existe la opción de question and answers, de preguntas y respuestas dentro del cliente Zoom que podríamos utilizar. Hay una pregunta en el chat que dice, ¿habría alguna forma de realizar pruebas de carga automatizada en el pipeline antes del despliegue de un microservicio en un entorno productivo? Y la respuesta es sí. En la medida en que uno pueda automatizar las pruebas dentro del pipeline y no solamente las pruebas típicas de pruebas unitarias, digamos, sino que también se considere pruebas de integración, es decir, pruebas de end-to-end, pruebas de estrés, pruebas incluso de seguridad. Está el éxito de una aplicación, porque en la medida en que yo voy avanzando en el desarrollo, puedo estar seguro que un cambio que un desarrollador introduzca en el código no va a incidir en los tiempos de respuesta, por ejemplo. Entonces, es totalmente viable hacer una prueba de estrés. ¿Quién sería el responsable de hacer este tipo de pruebas dentro de un pipeline? Los equipos de QA, generalmente, que tienen mucha experiencia en este tipo de herramientas. Pero cambiando un poco la concepción que tenemos de los equipos de QA.
hay cierta gente que dice que QA no es un rol, que QA debería ser incorporado como equipo y como proceso dentro del proceso de desarrollo como tal. Obviamente esto es súper discutible, ¿no? Pero es un acercamiento interesante porque si los equipos de QA pasan a formar parte de los equipos de desarrollo, con toda la experiencia y bagaje que tiene la gente de QA en hacer pruebas, podríamos aprovechar esas capacidades para ejecutar pruebas, haciendo que pasen a formular esas pruebas en forma automatizada, para que esas pruebas sucedan siempre que hay un commit y que el tema de QA no sea, oye, date chequeando la aplicación y que haya que levantar todo un escenario y que la gente de QA corra sus pruebas y después, after the fact, nos manden un informe y comience el tira y afloja entre los equipos de desarrollo y los equipos de QA. Es mucho más, digamos, rápido e interesante y agrega más valor que el proceso de QA sea incluido dentro de las pruebas y los escenarios del Continuous Integration inicial, haciendo que la gente de QA pase a formar parte del equipo de desarrollo. Digamos, es un poco discutible, pero podría ser un acercamiento interesante que les dejo ahí como un tip. No sé si tienen más preguntas. Bien, voy a mostrarles cómo sería un esquema tipo GitOps. En un esquema de despliegue, este es un clúster de OpenShift. Uno podría tener dentro del clúster OpenShift instalado OpenShift GitOps. OpenShift GitOps es un operator. Entonces, este es un clúster de ejemplos. Si es que ustedes van a un clúster OpenShift instalado y buscan GitOps, se van a encontrar con OpenShift GitOps, que es un operator certificado por Red Hat, que como les había explicado, empaqueta Argo CD dentro de. También es posible instalar solamente Argo CD, que es básicamente lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia entre este operator que es comunitario y el operador Red Hat OpenShift GitOps? Que Red Hat OpenShift GitOps estará soportado por Red Hat dentro del producto y Argo CD no estará soportado. Entonces, básicamente, dado que OpenShift GitOps ya viene en OpenShift, pueden usarlo directamente e instalar este operator. Yo ya lo he instalado en este clúster. Una vez que ustedes instalan un operator de GitOps, se instala Argo CD dentro del clúster. Es decir, se instala una instancia de Argo CD. Ustedes podrían inclusive tener varias más instancias de Argo CD, pero por lo menos la primera instancia, que es la que se usaría para todo el clúster, está instalada ya. En esta se definirán aplicaciones para el despliegue. ¿Cómo funciona el modelo de despliegue en un escenario tipo GitOps? La primera parte, que es la parte de construir la aplicación, es decir, compilar los fuentes, hacer el contenedor y empujar el contenedor hacia un registry, no va a cambiar. Esa parte se va a mantener idéntica, digamos. Y la parte que va a cambiar es la parte del despliegue. ¿Cómo va a cambiar? Va a haber otro repositorio de versionamiento, Git, en donde estén los archivos YAML que definen el despliegue. ¿Qué significa eso en Kubernetes? En Kubernetes hay varios manifestos o artefactos o archivos de configuración que son los que definen una aplicación. El primero y quizás más importante es un namespace. Un namespace, también conocido como proyecto dentro de OpenShift, me permite dentro de él albergar objetos. Y es una buena práctica hacer que cada aplicación tenga su propio namespace. Entonces, en este caso, ven un archivo YAML que define un namespace llamado BGD y que tiene algunas etiquetas, pero básicamente es un namespace, o sea, un proyecto. Esa es la primera parte de una aplicación. La segunda parte importante es el despliegue o deployment. Esto que ven aquí son archivos estándar de Kubernetes. Un archivo de deployment contiene, digamos, un nombre, está dentro de un namespace, que es el namespace que se definió en el paso anterior. Tiene una cantidad de réplicas y quizás lo más importante, tiene una especificación con contenedores. Puede tener uno o más contenedores, los pods que se van a definir a partir de este deployment, y apuntan a un registry. Este registry, que en este caso es quay.io/rhdevelopers, apunta una imagen llamada BGD en una versión 1.0.0. Esta imagen de contenedor es el resultado del proceso de CI, el primer pipeline. En ese proceso se compila la aplicación, se le empaqueta en un contenedor y se le empuja hacia este registry. ¿Cómo pueden hacer el proceso de CI? Usando GitLab, usando Azure DevOps, usando OpenShift
pipelines, que es lo que vimos hace un momento. Cualquier proceso automatizado, hay un montón de productos para hacer pipelines que automatizarían el proceso de compilación y construcción de la aplicación. Eso no va a cambiar. Lo que va a cambiar es que esos pipelines ya no van a hacer despliegue, solo van a hacer construcción de la aplicación y en el caso de una aplicación como una aplicación nativa de cloud, crear el contenedor y empujarlo a un registry y termina el trabajo del pipeline. Y entonces toma la posta esta segunda parte del escenario, que es la parte del despliegue. El despliegue para una aplicación Kubernetes es esto, es un archivo YAML que define dónde está el contenedor, cuántas réplicas quiero, dentro de qué namespace va a estar la aplicación y cómo se llama el deployment. Eso es un deployment para Kubernetes. Y tiene algunas cosas de configuración, como por ejemplo en esta aplicación seguramente en alguna parte lee una variable de entorno y hace algo con eso. Vamos a ver en la demo. Entonces este deployment es quizás la parte más importante de un despliegue para Kubernetes. En OpenShift también existe el concepto de rutas y de servicios. Vamos a enfocarnos en el service. ¿Qué es un service? Para Kubernetes un service es la forma de poder acceder a un pod. En el caso que yo tenga no uno, sino varios pods, entro a través de un service que tiene una IP que no cambia y este balancea el acceso a las aplicaciones desplegadas dentro de contenedores en lo que se conoce como pods. Y entonces es importante que toda aplicación tenga un service. En este caso estamos definiendo en YAML un service llamado BGD dentro del namespace BGD que apunta hacia los contenedores que cumplan con este criterio de selección, que es decir, tengan una etiqueta app igual a BGD y le apuntan al contenedor al puerto 8080. Entonces, eso también es algo típico de cualquier aplicación Kubernetes. Y en el caso de OpenShift existe un concepto llamado rutas que me permite publicar esta aplicación hacia el exterior y es un objeto igual YAML que tiene un nombre que está dentro de un namespace que apunta hacia el service que vimos en el paso anterior. Dentro de ese service se le apunta en un puerto específico y esto me permite publicar hacia el exterior la aplicación. Entonces, ¿cómo haría yo el despliegue? Y eso lo que hacen los pipelines de CI/CD es una vez que compilan la aplicación y la empaquetan dentro de un contenedor y la empujan a un registry, lo segundo que hacen es ir a aplicar estos YAMLs, ¿cierto? Ese es un pipeline de CI/CD. En el caso de GitOps, el pipeline de CI solo va a compilar y empujar y el pipeline de CD, usando Argo CD, va a aplicar estos cambios. Con la diferencia de que ahora estos archivos van a estar en un control de versionamiento. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo sería para definir una aplicación dentro de Argo CD? Las aplicaciones dentro de Argo CD se definen como objetos YAML. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, que es definir un objeto tipo application del API de Argo CD llamada la aplicación BGD app. Todas las aplicaciones pueden estar en cualquier namespace, pero en este caso lo vamos a meter en el namespace OpenShift GitOps. Y dice lo siguiente, ¿cuál es la fuente de la aplicación? Es decir, ¿en dónde están las fuentes de esa aplicación? Está en este repositorio, que es el que les mostré hace un momento. OpenShift GitOps Examples. Les voy a poner esto en el chat para que si quieren explorar un poco, lo puedan ver. Les pego esto en el chat para que lo chequen. ¿Okay? Dentro de este repositorio Git, en la carpeta apps, bgd, overlays, bgd, que es donde estamos nosotros, acá, están definidos todos estos objetos YAML. Esos son los objetos YAML que él va a aplicar. Es decir, en un repositorio donde está el control de versionamiento de los archivos YAML, en esta ruta, en el branch main, esa es mi fuente. ¿Cuál es el destino de las aplicaciones en este clúster? Van a ser el servidor Kubernetes dentro del mismo clúster, es decir, el mismo clúster Kubernetes en donde sea que se haya instalado el Argo CD. Y de esta forma yo puedo hacer que se aplique en un clúster local o también se puede aplicar en un clúster remoto si es que yo quiero manejar desde un solo lugar varios clústeres. También hay unas políticas de sincronización. Si es que yo quiero que esto se sincronice en una forma automática, el Argo CD está censando este repositorio Git cada 3 minutos por default, viendo si es que hay cambios, si es que hay cambios, si es que hay cambios, y esta variable self-heal dice true, esos cambios se aplican en forma automática. Si no lo tengo en el self-heal en true, yo tengo que aplastar el botón de synchronize para que estos cambios se apliquen en el clúster, digamos. Entonces,
¿Qué va a hacer esta definición? Aplicar esos cambios en un cluster OpenShift local. Vamos a poner create, a ver qué pasa. Y vamos a entrar a la consola de Argo CD. Como ven en la consola de Argo CD, se puede ver que se creó esta nueva aplicación, es decir, la aplicación con una configuración de dónde están las fuentes y en qué clúster tiene que ser aplicado el cambio. Se ve gráficamente dentro de la consola de Argo CD. Y lo que va a hacer él es conectarse al clúster Kubernetes, hacer que se lea, digamos, perdón, al clúster de, sí, al clúster Kubernetes, se va a conectar también al repositorio Git, va a bajar las fuentes. En este caso es un repositorio Git público, por tanto se va a bajar las fuentes sin ningún problema, pero si es que fuera un repositorio Git privado, tendríamos que mediante configuración poner el usuario y password. Una vez que yo haga eso, se va a crear el conjunto de objetos que definí en el repositorio Git. Entonces va a haber un service, va a haber un deployment, va a haber un namespace, y dentro de ese deployment va a haber lo que se conoce como un replica set que va a definir un pod. El replica set es un objeto interno entre el deployment y el pod. Y finalmente tendré un pod, que es el pod que tiene la aplicación. Seguramente aquí está desplegada la aplicación, cualquiera sea la que hice. Y además va a haber una ruta, que es la que se definió en el YAML. Esto desde el punto de vista de Argo CD. Si es que yo voy al clúster como tal y me voy a proyectos, este namespace BGD no existía. Dentro de este namespace, si es que me voy a ver cuáles son los pods corriendo, está corriendo este pod, porque fue definido por este deployment. Y también en la sección de networking van a encontrar el service que estaba definido en el YAML y la root. Todos estos 4 objetos son los que están definidos acá. Un namespace, un deployment, una ruta y un service. ¿Ok? En este modelo, entonces, el estado final de la aplicación está definido por lo que diga el repositorio Git. Si es que yo quiero cambiar el número de réplicas, ¿cuál es la forma típica que uno cambia el número de réplicas? Se va acá al deployments y en donde dice réplica 1 le sube a réplica 2. Ese modelo de entrar al YAML y cambiar las cosas ya no aplica, porque cualquier cambio que yo haga aquí va a ser reemplazado por lo que diga el repositorio Git. Entonces, en ese sentido, cambia el modelo de configuración típicamente aplicado de metámonos a las YAMLs, a editar directamente el estado final del objeto dentro del clúster, porque obviamente cualquier tipo de cambio que yo haga va a ser reemplazado por el proceso automatizado de conciliación, que se llama. Vamos a ver qué hace esta aplicación. Si es que me voy aquí a las rutas del proyecto BGD y hablo esta aplicación. Es una aplicación muy sencilla que, como decía en la parametrización, no sé si se acuerdan, en la parametrización del deployment decía el color blue. Vamos a ver dónde está eso. Se van a deployments y van al deployment y ven el YAML. Tiene la declaración de una variable de entorno llamada color que tiene el valor blue. También lo pueden ver aquí en environment si quieren. Una variable de entorno con el valor blue. Seguramente la aplicación internamente toma esa variable de entorno y pinta de color azul ese modelo, digamos. ¿Qué es lo que pasa si es que yo cambio directamente en el objeto el color de la variable de entorno? Es decir, en vez de que diga blue, le voy a poner que diga green. Y vamos a aplicar ese cambio. Es decir, estoy manipulando directamente el deployment, entrando a la consola de administración del clúster, modificando el objeto. ¿Qué es lo que opina Argo CD respecto a eso? Si es que me voy acá a Argo CD, automáticamente se va a pintar este indicador de que está out of sync. ¿Qué significa out of sync? Que el estado deseado, que es el repositorio Git, con los archivos que están en el repositorio Git que no hemos topado, es diferente al estado actual. Es decir, lo que dice el deployment es diferente a lo que está definido en el repositorio Git. Y recuerden que un principio básico de GitOps es que la única fuente de verdad es lo que sea que diga el repositorio Git. Y el repositorio Git dice que el color era azul. En la YAML del deployment, la variable entorno color era blue. Y sucede que actualmente, y de hecho fíjense en el cambio o el out of sync está en el deployment, que si me meto a ver el detalle, está out of sync porque seguramente el color de la variable de entorno
es diferente porque le cambié a green automáticamente. ¿Cómo corrijo esta situación? ¿Cómo converjo para que la configuración de la aplicación sea lo que dice el repositorio Git? Lo puedo utilizar este botón que se llama sync para hacer que él aplique el cambio. Es decir, como el principio de GitHub decía, lo que sea que tenga el repositorio Git se va a volver a aplicar y se va a corregir, entre comillas, esa modificación hecha a mano. Alguien entró al clúster y metió mano directamente en el objeto, eso está mal. Y por tanto se puede corregir manualmente. Como yo hice que el clúster no sea auto self-healing, no se corrija automáticamente, tengo que hacer la corrección a mano. Si hubiera puesto que sea corrección automática, eso hubiera sucedido automáticamente. Cualquier cambio que yo hubiera hecho a mano, seguramente no hubiera salido. Primero, antes de corregir, vamos a ver qué pasa con esta aplicación. Fíjense que ahora, como la aplicación solamente hace bolas de color verde según lo que diga saber el entorno, es una aplicación muy sencilla, el cambio está aplicado. ¿Qué pasa si es que yo sincronizo nuevamente? Voy a ponerlo synchronize. Y lo que va a hacer es volver a leer lo que dice el repositorio Git, a aplicar ese cambio al deployment. Como ven, otra vez está en estado synced. Es decir, es idéntico lo que dice el repositorio Git a los objetos que tengo dentro del clúster. Y más importante, si me voy a ver la aplicación seguramente debe estar pintándolas de color azul. Voy a refrescar. Y si no, ahí están, en color azul. ¿Cómo es el estado definido dentro del repositorio Git? Obviamente este es un demo muy sencillo, pero básicamente explica los principios básicos de este tipo de forma de trabajo. ¿Qué pasa si es que yo quiero que esa corrección suceda en forma automática? Si es que yo me voy al objeto, este tipo application que yo hice, vamos a mostrarlos desde muy bajo nivel primero para que ustedes puedan chequearlo. Aquí si es que yo abro este app details, aquí tengo la sincronización en forma manual, está deshabilitada. Si es que yo le habilito el self-heal, podría hacerlo desde la interfase gráfica, también podría hacerlo editando el archivo YAML. Está habilitada el self-healing. Entonces, si es que yo vuelvo a cambiarle esta configuración nuevamente a verde, vamos a volver a abrir el objeto, vamos al environment, volvió a estar blue, ¿no es cierto? Como siempre, entonces vamos a dañarla, entre comillas, a ponerle green, save, voy inmediatamente a ir al Argo CD y ver qué es lo que pasa. El Argo CD eventualmente se va a dar cuenta de que esta aplicación se separó de lo que está definido en el archivo de configuración. Él chequea cada 3 minutos el repositorio Git para verificar si es que el estado actual es diferente al estado definido y eventualmente va a sincronizar. Creo que ya lo hice y no lo vimos porque dice que fue hace algunos segundos. Entonces, si es que yo me voy a la aplicación, fíjense, está en azul. Es decir, el cambio que yo hice, si yo refresco acá, fue pisado en forma automática, ni siquiera nos dimos cuenta y lo regresó hacia la variable entorno blue. Entonces, que aquí yo pongo green y grabo, voy a ver acá si se aplica por lo menos unos segundos antes de que le aplique el cambio. No, inmediatamente Argo CD toma control de la situación y vuelve a converger porque le puse en self-healing y corrige cualquier divergencia entre el estado actual del clúster y el estado deseado. ¿Qué es lo que tendría que hacer una persona para poder cambiar el color? Tendría que editar en el repositorio Git el archivo deployment.yaml en donde está definido el color azul. Esa sería la nueva mecánica de hacer un cambio en configuración. Si tengo un config map, si quiero hacer cambio en el número de réplicas, tengo que afectar el estado deseado que se almacena en un repositorio Git. Y entonces, aquí viene la parte más importante de todo. ¿Qué es un despliegue de una aplicación? Quizá no hablemos del color, sino del despliegue. Cuando la aplicación cambie, haga una mejora y pase por un proceso de continuous integration y compile la aplicación, ¿qué va a hacer el proceso de construcción? Va a compilar y hacer un contenedor y lo va a empujar hacia el registry. ¿Con qué nombre? Con este nombre, qa.io/rhdevelopers, el contenedor se llama BGD, pero seguramente esto va a cambiar. Ya no va a ser la 1.0.0 porque esa es la que está hoy. El proceso de compilación va a ser la 1.0.1. Esa imagen 1.0.1 está almacenada en el
registry. Pero ¿cómo voy a hacer que se despliegue en el clúster? Alguien tiene que entrar a este archivo, poner editar y tiene que cambiar este numerito por 101. ¿Quién va a ser ese alguien? Puede ser que el mismo pipeline haga un pull request, un merge request para solicitar que alguien le apruebe ese cambio y una persona del equipo de despliegue diga, ok, sí, es correcto, aprobar el cambio. Y ese cambio sugerido para el archivo dentro del repositorio Git se aplica dentro del repositorio Git y entra a trabajar Argo CD y diga, ok, me están diciendo que el estado deseado es la imagen 100. ¿Qué tengo? Tengo la imagen 101 es el estado deseado. Tengo ahorita la imagen 100. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar el deployment para que ahora apunte a la 101. Eso sería ahora la nueva forma de hacer despliegue, que sería, básicamente, si vemos nuevamente en nuestra presentación, voy a volver a mostrarles la presentación para que podamos entenderlo desde un punto de vista un poco más gráfico quizás. Es el proceso de, aquí está, Continuous Delivery. Entonces, en la parte superior se ve el proceso de Continuous Integration tradicional, que es compila y empaqueta y empuja en registry y termina. Luego, mediante un pull request o a mano, de cualquier forma, alguien cambia el archivo deployment.yaml y le cambia el tag de 100 a 101, que es la nueva imagen de contenedor guardada en el registry, producto del proceso de compilación. Cuando yo le cambie de 100 a 101, Argo CD, que es esa ruedita que dice CD en la mitad, va a detectar el cambio y va a aplicar ese cambio hacia el clúster Kubernetes. El clúster Kubernetes, cuando diga que tiene que desplegar la 101, ¿qué va a hacer? Se va a bajar del registry en donde está todo y va a aplicar el cambio. Ese es el nuevo modelo de despliegue, utilizando entonces como forma de comunicación entre los equipos lo que sea que diga el repositorio Git. Y si es que alguien topa la configuración del objeto en forma directa, Argo CD se va a encargar de corregir esa divergencia y aplicar el cambio nuevamente. Bien, no sé si tienen preguntas, no sé si tienen dudas, no sé si es que les parece algo aplicable dentro de su organización, si es que ustedes quieren explorar el tema de GitOps y de Argo CD. Hay mucha información dentro de las páginas de documentación de Red Hat, obviamente. Hay una plataforma que se llama OpenShift Learning, que les voy ahorita a dar el link, en donde hay varios escenarios con clusters que se pueden prender bajo demanda para hacer un escenario en forma gratuita. Hay específicamente este que les voy a pegar ahorita en el chat, donde ustedes pueden acceder a un clúster que se crea en forma temporal y puedan hacer todo este ejercicio o un ejercicio bastante parecido, y en donde ustedes podrían acceder a un poco más, meterle mano, digamos, al esquema de GitOps. Voy a mandarles eso ahorita en el chat. Y con eso, ustedes podrían tener una experiencia hands-on. Bien, yo les agradezco mucho. Muchas gracias por la atención. Y si no tienen más preguntas, si tienen preguntas, las podemos resolver estos últimos minutos. Si no, muchísimas gracias por asistir y nos vemos en un próximo webinar. Muchas gracias.